más de las radios, ¿no? Por ahí capaz que me emociono y todo, ¿no? Emociona, eso es bonito. Sí, bueno, las radionovelas, a mí lo que más me impresionaba de las radionovelas eran los efectos, ¿no? Porque creaba una magia que yo me imaginaba los caballos corriendo, las gallinas, los patitos, el viento, cuando llegaba el malvado con el atropello del caballo. Eso a mí me impresionaba. Yo era muy chica y escuchábamos una novela que se llamaba Santos Vega, ¿no? Y era todo gauchesco, ¿no? Eso se daba todos los días se daba esa, donde toda la familia lo escuchaba, especialmente las mujeres, ¿no? Que estaban en la casa. Y teníamos en el campo, en la casa de mi abuelo, una gata blanca que a la hora de la novela, donde ella estuviera, venía y se sentaba en su almohadón para escuchar la novela. Y la gata la escuchaba. Eso a mí me emocionaba porque la gata la escuchaba de verdad, ¿eh? Bueno, y la radio era una radio grande, de madera, ¿no? Que la tocaban nada más que los mayores, ¿eh? Los niños no tocábamos la radio, no la prendíamos ni la apagábamos. Y lo que más me llamaba la atención era que como no había luz eléctrica en el campo, estaba nutrida, digamos, por acumuladores, que son baterías que iban con unos ácidos fuertísimos, yo no sé qué ácido sería, que nos quemaba la ropa. Yo, como era tan traviesa, por ahí andaba con algún agujero, ¿no? Bueno, pero voy directamente a lo que era la radio, ¿no? Lo que me creaba a mí todo eso, escuchar y de poder imaginarme las caras, el vestuario, las caras, los rostros de cada uno de los actores, ¿no? Entonces me imaginaba alto, delgado, buen mozo, y a la chica, algunas rubias me las imaginaba, otra blanca pero de pelo negro con ojos verdes, que siempre me ha llamado mucho la atención ese tipo de belleza en las mujeres. Y entonces la imaginación iba, imaginás a mí. Y siempre había un malo y una buena o una mártir, o la chica que la engañaba porque era pobrecita, venía del norte, que cada vez que quería manifestar una chica así humilde, qué sé yo, era del norte. Bueno, entonces esa magia que daba, pero yo pensaba en mi cabecita de niño que era en mí sola, pero después me di cuenta que no era mí sola. ¿Por qué? Porque todos esos actores hacían giras por la provincia de Buenos Aires y se iban a todos los pueblitos y ciudades dando su obra, ¿no? Y tenían unos trajes fantásticos, pero ahí venía un poco la desilusión, porque la rubia no era tan rubia, la morocha no tenía los ojos verdes. ¿Por qué me daba cuenta que no era yo la que tenía esa magia solamente? Era el conjunto de la población que la escuchaba. ¿Por qué?
porque al pobre malvado le pegaban paliza, lo esperaban en la ruta, le pegaban, y el pobre tipo tenía que salir a la radio a decir que él era una buena persona, que eso era el personaje, pero no lo entendía porque era odiado. Era odiado, y los muchachos esperaban en la ruta para pegarle, y a la salida del teatro igual, querían pegar. Eran historias que parecían, que ustedes sentían como de verdad, que historias que pasaban en serio. Sí, de verdad, de verdad. Era realmente, por eso digo de la magia, ¿no? Porque nos creíamos todo lo que ahí estaba sucediendo, ¿no? Nosotros teníamos un show muy especial en aquella época que te estoy hablando de los principios de mi vida, digamos, ¿no? Se conectaba a la noche con el Uruguay por radio, ¿no? ¿Y qué era? Era fabuloso, porque era payadores, ¿no? ¿Sabés qué es un payador? El que canta, Canta, ¿no es cierto? Pero improvisando. Entonces, estaban en el Uruguay, en Montevideo, ¿no? El otro estaba en Buenos Aires, y se contestaban con la guitarra y pero eso era fabuloso. Mirá que ya me estaba olvidando de decirte eso, que fue tan importante. Porque se iban contando, a veces se peleaban, ¿no? Y se iban dando, uno decía una cosa y el otro le contestaba y el otro le decía y el otro... Eran las payatas, era fabuloso. Era fabuloso. Y lo que más me llamaba también la atención, que por la radio había programas a la mañana que decían: Doña María de Alto Verde, que se prepare el domingo unas empanadas, que va a ir la Juana con el Pedro y se van a bajar en el micro a las 12 en punto, que los esperen en la ruta. la campana de cristal era eso. Eso eran cosas. Y entonces no tenían otro medio de comunicarse, ¿no? No tenían otra manera de comunicarse, así que la radio cumplió una función social extraordinaria, extraordinaria, sí. Que a las 12 venía el informativo, ¿no? Entonces, ahí los chicos no abríamos la boca, ¿eh? No abríamos la boca, era prohibido porque estaban todas las noticias del día, ¿no? Yo me acuerdo, yo he sido muy compinche, muy compañera de mi papá. Entonces, con mi papá escuchábamos toda la noche, cuando había interrupciones de la democracia, entonces escuchábamos toda la noche la información, pero con lujos de detalles, ¿eh? Ahí en el momento, los tiros, cuando iban e invadían alguna institución pública, ¿no es cierto? Los golpes de Estado lo hemos vivido, pero con un nudo en la garganta. Y después cuando decían comunicado, entraban los militares, obviamente. Te imaginas que hubo 6 golpes de Estado en la Argentina desde el año 30 hasta el 78. Te imaginas que hemos tenido para dar y contar, ¿no? Entonces cuando decían comunicado número 1, ya en esa época, en algunos casos, los primeros no, pero ya en los últimos había también televisión,
y aparecía la marcha, siempre en la radio también aparecía la marcha militar, que era una marcha preciosa, pero ya se nos hacía un nudo en el estómago. Ya se nos hacía un nudo en el estómago porque sabíamos lo que estaba pasando, lo que íbamos a vivir después. Y lo que vos oías en esos momentos por la radio de información, ¿ustedes lo sentían como verdad? ¿Realmente creían que era información verídica o que era información que no estaba seguro si era de verdad o no? No, lo sentíamos de verdad y era de verdad. Se decía. No se decían las verdades cuando la época de Perón, pero nosotros, cuando volvió Perón de España, fue una matanza terrible y que si estábamos escuchando los balazos. Sí. Lo contaba, lo decían de verdad, sí. Había locutores que tomaban partido y entonces nosotros ya lo sabíamos, pero a ese no lo escuchábamos. Buscábamos otra radio. Generalmente... Había esa pluralidad de radios, de opiniones, de... Sí, claro. Sí. Había lo que eran en ese momento peronistas, nosotros que querían ya que se terminara el régimen, porque si bien era democrático, porque el pueblo los votaba de verdad, pero hacían lo que querían, ellos, ¿no? Lo que querían, y además vivíamos una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil. El que no pensaba como ellos, la pasaba muy mal, ¿no? La pasábamos muy mal. Entonces, igual que ahora, exactamente igual que ahora. A ver, las noticias se daban, obviamente, pero estaban tan controladas por el gobierno que no se podía dar. Porque si no, bueno, ahí fue cuando grandes artistas y periodistas y todos tuvieron que salir del país. Tuvieron que salir del país porque los iban a matar. Por supuesto que en la época de censura no íbamos a escuchar Radio Nacional, porque ya sabíamos lo que íbamos a escuchar, lo que los militares querían. Y había periodistas y locutores muy hábiles que sabían dar la noticia muy bien y ya le entendíamos que eso iba de otra cosa. Pero los pobres se jugaban la vida. A lo mejor Radio Nacional, escuchábamos más música en Radio Nacional, y más cultural era. Las noticias se dan, todas las radios, que todas tenían su momento de noticias, su momento musical, su momento de hacer entrevistas, sí, todos. En el 66 empieza otra dictadura, con todo lo que es censura, con todo... Sí. Se oía la radio Colonia, que se emitía desde Uruguay. ¿Vos te acordás de eso? Nosotros muchas veces poníamos la radio Colonia porque como era otro país, las noticias ya no estaban tan filtradas y nos enterábamos de más. ¿Vos te acordás de cómo se anunció o cómo se dio la información de la muerte de la Evo Perón por radio? Sí. ¿Vos lo oíste? Sí, yo lo oí. Yo lo oí eso. Fue una música sacra que nos quedamos helados, ¿no? Fue una cosa que nos impactó a todos. Entonces dije, la señora Eva Perón, Evita, ha dejado de existir
a las 20:25. A las 20:25. Crespón Negro, todo el mundo salió a la calle llorando, pero fue eso, pero la radio se dio así todas las noches durante años, a las 8:25, decían, chin, 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 sonaba una musiquita sacra, qué sé yo. 20:25, hora argentina, hora que entró Evita Mortina. Todos los días era la misma historia. En la radio. En la radio. No había televisión en esa época. Ya, Nona, en los 60 se empieza a meter la televisión en la tele, empieza eso a cambiar mucho. La radio se va más a la mañana, se oye a la mañana y ya se... A la mañana se escuchaba radio y a la tardecita se prendía el televisor. Que ya te digo, lo prendían los mayores, los niños no tocaban el televisor, que eran unos televisores con unas lámparas, ¿no? Que si se movía mucho se podían quemar, se calentaban, bueno, era un desastre. Y la radio, la tele, ¿fue una amenaza para la radio? ¿La gente dejó de oír radio? ¿Se oía diferente? A ver, no fue una amenaza. La televisión fue verdaderamente un avance, pero sí es verdad que hasta el día de hoy la gente escucha radio. Hasta el día de hoy la gente escucha radio, especialmente la gente mayor. ¿Sí? No ha dejado nunca de escuchar radio. El sábado pasado volví a vivir la magia. ¿Por qué? Porque estaba con Pilar y me dice, tengo una mala noticia. ¿Cuál? Vamos a tener que escuchar el partido del Atlético con el Barça, pero por la radio, ¿no? Entonces le dije, no es una mala noticia para nada, la vamos a escuchar. Pues me volvió aquella magia, porque todo lo que relataban, yo seguía a los jugadores y el gol lo viví, pero mira, fue fantástico, que yo nunca había escuchado, a ver, cuando era chica sí, escuchábamos los partidos de Boca y River muchísimas veces, pero bueno, yo me había olvidado de eso, y ahora, grande como soy, volver a vivir la magia que te aseguro que veía a todos los jugadores corriendo. Sí, es mágica la radio. Entonces, sí. A pesar de haber pasado el tiempo, de todos los avances tecnológicos, de la tele, de internet, todo eso, ¿vos crees que la radio sigue teniendo esa...? Sigue teniéndola. Te lo puedo asegurar porque lo viví el sábado pasado. Así que te lo aseguro. Es una comunicación fantástica, fantástica. Vos sabés que creo que no, que la radio no va a desaparecer. Es muy mágica, hija, para que desaparezca. Yo no sé si yo soy una nostalgiosa, ¿no? Pero yo, honestamente, veo que hay programas muy interesantes en la radio. Muy interesantes. Yo creo que la radio no se va a perder. Es mágica, hija. La magia no se debe perder. Gracias. La magia es la esencia, hija, es la esencia de lo que llevamos adentro. No la vamos a perder nunca. ¿Quién la transmite? Por más linda que sea la televisión, por más linda que es fácil, digamos, ¿no? De que lo vemos, lo escuchamos, tiene color, tiene movimiento, todo lo que quiera. Pero no da la magia que tiene la radio no va a morir.